Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de cultura. De verdad que en este momento en la Argentina, la cultura, los libros, el teatro, el cine, las artes plásticas, sufren, yo te diría que en 40 años de democracia nunca vi algo igual. Sufren persecución, sufren represión. Por ejemplo, días pasados, vos te acordás, seguro que te acordás, reprimieron en el Cine Gaumont. El Cine Gaumont es un lugar querido por todos nosotros. Es un lugar que nos permite ver cine, o nos permitía, ver cine, a un precio que estaba al alcance de todo el mundo. Las entradas no costaban 3.000 pesos, costaban muy, muy poco. Cuando uno piensa en el cine argentino y en el Inca, por ejemplo, sabe, porque de eso sabemos, de otras cosas no sabemos nada, pero algunas sabemos, que no le trae ningún gasto al Estado, sino más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. Es una industria, se produce, hay puestos de trabajo. El Instituto de Teatro. Yo conozco el Instituto de Teatro por dentro. He sido jurado varios años en distintas provincias de la Argentina por el concurso que todos los años desarrolla el Instituto de Teatro, auspicia, acompaña. Por favor, no tienen vergüenza. Les cuento, porque a lo mejor no lo saben. Conozco muchísimo el teatro independiente, pero muchísimo porque toda la vida estuve conectado con el teatro independiente y mis familiares más cercanos y más queridos, mi hijo, por ejemplo, hace teatro independiente. Por contarte algo, ¿sabes cuando terminan una función, para qué les alcanza generalmente? Y por ahí 2 porciones de pizza con fainá y una Coca-Cola. Para eso te alcanza el bordero en el teatro independiente. ¿Tienen derecho a atacar el teatro independiente? Yo creo que no. Realmente creo que no. Por esto vamos a hacer este programa, vamos a hacer más programas, vamos a trabajar más cerca del teatro, del cine, de la literatura, que es lo que amamos. Es lo que amamos, es lo que nos forma y es lo que odia, y lo digo sin ninguna duda, nuestro actual presidente de la Nación. Odia la cultura. Es una vieja tradición fascista odiar la cultura. Ya lo sabemos. ¿Se acuerdan de aquel señor en España que decía, cuando oigo la palabra cultura, saco el revólver? Bueno, eso lo dice todo, absolutamente todo. Hoy tengo 2 invitados que admiro, que respeto, y de verdad que tengo afecto por ellos, por lo que hacen. Uno es Pompeyo Audivert, viene del teatro. Otro es un gran escritor, Guillermo Martínez. Pompeyo Audivert con Macbeth hace un trabajo extraordinario, no me canso de decirlo, una y otra vez. Guillermo es un gran escritor, un joven y un gran escritor, verdaderamente un gran escritor, y acabo de devorar un libro de él que tiene que ver con la escritura. Y además cito un libro que fue de cabecera mío, cuyo nombre es 6 propuestas para el próximo milenio, de Italo Calvino. Un libro que leía y está todo marcado por mí, y me encuentro con que empieza citándolo y a partir de ahí desarrolla muy profundamente lo que tiene que ver con una trama, lo que tiene que ver con un final, lo que tiene que ver con la escritura, lo que tiene que ver con una novela, con un cuento. Bueno, todo esto. Antes de encontrarme con ellos, los mundos, ¿no? Un mundo perfecto donde se cuidan las flores, se cuida el jardín, los hijos van al río, andan a caballo. El detalle es que ese jardín y esa casa es la de Rudolf Hess, que es el jefe máximo del campo de concentración de Auschwitz. La película es La zona de interés. Y mientras cuidan ese jardín maravilloso, ustedes están viendo imágenes ahora, mientras cuidan ese jardín, ella, que es una enorme actriz, la misma protagonista de Anatomía de una caída, mientras cuidan ese jardín, el espectador ve el humo de las chimeneas, que vos y yo sabemos de qué se tratan esas chimeneas, una banda de sonido extraordinaria donde se escuchan cosas. Sí,
se escuchan gritos, se escuchan disparos. Esos dos mundos, ¿no? Alguien construyendo el horror de los campos de concentración nazis, por una parte, y otros disfrutando de algo que creen que es la vida, y además que creen que no se va a contaminar ese mundo de fantasías y de mentiras que tienen. La zona de interés, una gran película, excelentemente interpretada. No dejes de verla si podés. Y habla mucho del mundo en el que vivimos. Un mundo, por un lado, de guerras, un mundo horrible y espantoso, con muertes cotidianas, y por otra parte, la construcción del capitalismo de la realidad, que es una construcción, como ustedes bien saben, donde lo único que cuenta es el dinero. Dicho todo esto, como introducción, claro, saludo al maestro Pompeyo Udiver. ¿Cómo va? Muy, muy contento de estar acá en este primer programa. No, gracias por acompañarme, ¿no? Y Guillermo Martínez. Hola, Osvaldo. Acá tengo tu libro. Muchísimas gracias. Conmigo. Encantado y honrado de estar en el primer programa. Muchas gracias a ustedes. Pompeyo, es un éxito, realmente un éxito ver esa interpretación tuya maravillosa. Contanos, estás en el Metropolitan. Nos pasamos al Teatro Metropolitan porque suponíamos que la sala Solidaridad ya quedaba chica, porque se llenaba y no sabíamos cuánta más gente hubiera venido. Y nos dimos cuenta que mucha más. La verdad es que ese pasaje fue muy importante porque van 350, 400 personas por función. Se produce una situación muy sagrada, muy ritual, pero con toda esa cantidad de público. Y es un placer, la verdad, es uno de los momentos más felices de mi vida teatral, en el sentido de lo que se está produciendo ahí con la gente, a través de este trabajo que sí, por lo visto, ha tenido mucha llegada al público, esta habitación. Ahora, ¿qué estará diciendo Macbeth hoy, ¿no? ¿Qué nos estará contando Shakespeare hoy en Buenos Aires, ¿no? Sí, cada vez la obra va ganando más y más actualidad, toda la dimensión histórica, no solo poética, de Shakespeare, empieza como a tener más contacto con la realidad. La metáfora shakespeariana al respecto de la identidad que se da vuelta, que influida por fuerzas sobrenaturales cambia su valencia y pasa a ser aquello que no era, lo contrario, se da vuelta como un guante, el converso. Esa metáfora está muy vigente, ¿no? Macbeth, un fiel servidor de su rey que se transforma en un asesino compulsivo a partir de una profecía. Quiere acelerar la profecía y empieza a matar a todo lo que se le interponga. Y después que mató a Duncan no puede volver para atrás. No puede volver para atrás. Maestro Guillermo, hemos leído, yo creo que casi todas tus novelas. Me acuerdo que la última vez era la última. Sí, la última. Era la última. Sí. Que hablaba de la crítica, ¿no? Y de pronto me encuentro con este libro, 11 tesis y antítesis, ¿no? Sobre la escritura, que es una clase magistral, son 11 clases magistrales. Muchas Contame gracias. cómo surge. En el fondo es el resumen de unas clases que yo di a lo largo de mucho tiempo en un seminario en el City College en Nueva York y luego en la maestría en escritura creativa de la UNTREF. En algún momento me pidieron para los laboratorios Filba dar una clase y pensé por primera vez en hacer una decantación de todo aquello que en los cursos es teoría y práctica, los ejemplos, los argumentos, los contraargumentos que surgen, y entonces escribí un libro que espero que pueda guiar la escritura en el sentido de que pueda plantear los problemas concretos que tiene quien está en la etapa de generación del texto, ¿no? O sea, en general uno está acostumbrado a interpretar textos ya consumados, ya terminados, y este libro trata sobre todo del proceso de creación de un texto y todos los problemas específicos que aparecen en la escritura. Entonces creo que es un libro para los que se proponen escribir, pero también para aquellos a los que les gusta reflexionar sobre los mecanismos, los engranajes de la ficción. Ahora, pensaba cuando recién en la introducción nombraste un libro que nadie lo nombra hace mucho tiempo, que es 6 propuestas para el próximo milenio. Bueno, para mí fue muy importante porque tanto de ese libro como de Crítica de la Crítica de Todorov, tomé esta idea que es difícil de ver en la crítica literaria,
de exponer tus argumentos, ¿no es cierto?, de avanzar tus preferencias, pero sin descuidar digamos, la maniobra de dar vuelta al tablero para ver cuáles son las buenas razones del criterio opuesto, ¿no? O sea, está esa frase de Novalis, cada libro engendra su contralibro. Y bueno, en literatura, en ficción, por cada atributo que uno prefiere, tiene que mirar también las obras que se han creado, y siempre hay algún ejemplo perfectamente legítimo, casi te diría con la idea estética contraria, ¿no? Eso lo hace muy bien Calvino al principio de su libro. Él, por ejemplo, habla de la levedad y de la pesadez. Y dice que no se pueden desconocer las razones del peso, ¿no? Y menciona aquello que también le da valor al peso. Y esa misma idea está también en una novela extraordinaria de Milan Kundera, ¿no es cierto?, La insoportable levedad del ser, que justamente el primer capítulo, la primera parte, se llama La levedad y el peso. Entonces a mí me parece que Calvino tomó inspiración de esas ideas de Kundera para llevarlas al plano teórico, y yo tomé inspiración de este modo de mirar no solamente aquello que uno prefiere, sino también tener en cuenta la posible oposición. Claro, pensaba cuando lo leía, ¿no?, que lo leí, lo marqué también, ¿no? Pensaba, vos hiciste clases en Nueva York de esto. Sí. Y aquí la UNTREF es María Negroni, creo, ¿no es cierto? La directora es María Negroni. Claro, es decir, con grandes escritores, ¿no? Grandes escritores muy presentes. María también es una gran escritora. Y bueno, en la maestría también está Jorge Monteleone, claro, González, Adriana Amante. Claro, ahí cada uno tiene su estilo y el libro es muy abierto en ese punto. Por supuesto, sí. De hecho, en la maestría lo interesante, creo, para los que cursan la maestría es que cada curso tiene una impronta diferente. No hay ningún lineamiento que compartan todos los escritores, sino que se trata además de trabajar con justamente la creatividad de los participantes en los cursos, ¿no? O sea, más que de tratar de moldear a los escritores. Claro. Pompeyo. Sí. Yo me acuerdo, porque me lo contaste, cómo surge Macbeth y vos haciendo estos personajes. Es más, podría contarlo porque lo has contado públicamente, que andabas por una playa, creo que en Mar del Sur, como un loco recitando Macbeth en la arena, ¿es así? Así es, en la arena, en la playa, en invierno de la pandemia, en esa clausura en la que estábamos, universal, y también en el campo. Y un poco tomando en cuenta esto que comenta Guillermo sobre los procedimientos de construcción de una obra, que esto que vos, de lo que me haces acordar, yo recuerdo que el origen un poco de esta habitación Macbeth son los procedimientos teatrales que investigamos en el laboratorio del Teatro Estudio El Cuervo. El Cuervo, famoso El Cuervo. Ahí vengo desarrollando hace muchos años una técnica teatral en donde pudimos estabilizar, casi como en un laboratorio, un procedimiento escénico que se juega en una improvisación, pero que se lleva adelante a partir de consignas formales muy precisas que rigen la composición física del cuerpo, las formas de despliegue y del cuadro escénico. Y esas escenas, que son muy curiosas porque no se suscitan a partir de un texto, sino a partir de sus propios procedimientos, generan sus propios textos poéticos y se vuelven como el fenómeno teatral en pelotas, sin la obra con la que generalmente se recubre. Generalmente el teatro es una obra, pero ¿qué pasa si sacás la obra y queda la estructura formal, viva, hablando de sus propias temáticas de base? Entonces nos dimos cuenta que el teatro tiene sus temáticas de base, que están vinculadas a la averiguación de la identidad, de la pertenencia, a los asuntos metafísicos existenciales que escarba esa maquinaria. Entonces yo en ese momento de la pandemia sentía que tenía que poner de manifiesto a través de una obra esa máquina teatral, que tenía que producir un mestizaje de esos procedimientos que tenía tan identificados y que me resultaban tan llamativos, con una obra universal, y que en esa hibridización de texto dramatúrgico universal y máquina teatral esencial se iba a producir algo curioso. Y efectivamente,
se produjo algo curioso, porque uno ve la obra Macbeth, la ve en el cuerpo de un actor, lo cual ya de por sí es un hecho bastante extraño e inquietante, misterioso, y sin embargo el público ve la obra y se va con la sensación de haber visto Macbeth, pero también a través de esa obra pude transparentar toda esa estructura soporte del asunto teatral y la pude poner en acción. Entonces siento que lo bueno de esta obra y lo que produce mucha identificación también, además de la obra de Shakespeare, que es potentísima, es la forma de producción y sus asuntos propios. La temática de base de lo teatral está muy viva y genera una identificación con el público. El público tiene una identificación física con esa fenomenología del teatro, con esos asuntos misteriosos, metafísicos, poéticos, de la identidad, ¿no? El cuerpo de ese actor es un cuerpo que ha corrido el parásito del yo y ha dejado esa estructura presencial vibrando una obra de teatro. Ese cuerpo habitáculo, habitación de encarnaciones, genera mucha identificación con el público. El público se va cansado, emocionado, conmovido por la forma de producción y además, por supuesto, por la obra de Shakespeare. Y por el enorme trabajo actoral tuyo. Te pregunto a vos, en vez de preguntarle, te lo pregunto a vos. ¿A Macbeth le gusta matar o vos pensás que está muy impulsado por Lady Macbeth? Yo creo que al principio de la obra mata de una manera profesional, sin una pasión personal. Lo que lo trastoca, me parece a mí, ¿no? Psicológicamente, de algún modo, es la posibilidad, justamente lo que dijo él antes, de la ambición, ¿no? De poder acceder al trono, que no es algo del todo propio, me parece que es algo como instilado en el personaje. Y eso es lo que lo transmuta. Entonces son como dos planos. Al principio mata como un soldado por deber y sin tener la plena conciencia, y después algo se transforma en él y no puede dejar de matar. Demasiado degollado el charco de sangre, ¿no? Dice en un momento, que es el título de un ensayo extraordinario, por otro lado, de Martin Amis. Pero cuando empezás a matar, él dice en un momento que está más cerca de una orilla que de la otra. Cuando empezás a matar, claro, eso ya está, ya empezaste a matar. Ya empezaste a matar. Y además es más fácil también matar, ¿no? Eso lo agrego yo como escritor de novelas policiales, que me costó mucho matar a mi primera víctima y luego, bueno, se apilan los cadáveres. Claro, bueno, me acuerdo de los crímenes de Oxford. Claro. ¿No es cierto? Acerca de Roder, los crímenes de Oxford. En toda tu obra hay mucho policial siempre, ¿no? Bueno, sí, de algún modo sí. Me resultó muy interesante lo que dice Pompeyo sobre lo esencial del teatro. También en mi libro se reflexiona en un momento sobre la cuestión de cuántas situaciones dramáticas hay. Hay una especie de tradición, ¿no? Aparentemente por una frase que dejó Gozzi, de que habría 36 situaciones dramáticas. Y hubo toda una discusión entre Goethe y Schiller sobre ese solo número. 36. 36, ¿no? Que se pueden reducir. Y hay un libro que se escribió luego, que yo menciono, ¿sí? Que se llama Las 36 situaciones dramáticas, y de algún modo trata de hacer esa especie de grilla esencial, ¿no? Y Pablo de Santi, que tiene un libro hermoso, se llama Contar un secreto, hace la observación de que el Gozzi tuvo un sueño donde lo visitaba uno de los personajes de sus obras, y esa situación dramática no está entre las que él había concebido, ¿no? Entonces, que después de algún modo es 6 personajes en busca de un autor, de Pirandello, o sea, posterior al libro de Gozzi. Entonces yo hago una reflexión en el libro sobre que yo creo que en el fondo la combinatoria hacia el futuro es infinita, ¿no? O sea, uno hacia atrás puede decir, bueno, finalmente las clasificamos a todas de esta manera, pero hacia adelante siempre hay un plus de creatividad que permite otras reformulaciones. Vos hablás de 3 cosas muy importantes, ¿no? De ejecución, resolución, sí, y escritura. Y escritura. Esto lo ves para cualquier texto en tu libro, y decís algo muy interesante que lo traes de Wittgenstein, que es, bueno, subo la escalera y después tira la escalera después que la subís. Eso en cuanto a la técnica, que también creo que tiene que ver con lo que decía él, ¿no es cierto? O sea, uno al escribir tiene que adquirir una técnica, que sería ese laboratorio de actuación, etcétera.
Y una vez adquirida la técnica es algo que uno ya lo tiene en sí y lo suprime a la manera hegeliana. O sea, está en sí, por lo tanto lo podés negar. Y cito esa frase de Gombrowicz que atribuye al príncipe Ypsilanti, que dice: el que sabe que no se puede comer pescado con cuchillo, que el que sabe que no se debe comer pescado con cuchillo, puede comer pescado con cuchillo, ¿no? O sea, cuando vos sabés cuál es la técnica, podés también transgredirla. O sea, la transgresión es consciente, es un paso posterior a la adquisición de automática, a la automatización de la técnica. Por ejemplo, caso de Samuel Beckett. Samuel Beckett de pronto tiene una obra teatral que se llama No Yo, donde no hay ni una coma, ni un punto, ni nada, pero primero conoce muy bien la lengua para poder llegar a hacer eso. Claro, y para que era secretario de Joyce. Era secretario de Joyce. Que hacía el Ulises. Y la hija de Joyce, Lucía, estaba enamorada de Samuel Beckett. Hay algo interesante que me hizo acordar lo que vos decís. Mi estudio de teatro se llama El Cuervo, por la poesía de Poe. La composición Poe tiene de relato. un escrito sobre cómo él construye esa poesía. Claro, la composición de relato. Y es muy interesante. Yo por eso le puse El Cuervo, porque tiene que ver con algo que a mí me parece que es esencial en la creación, que es de afuera hacia adentro. Él quería crear un efecto y no sabía cómo crearlo, pero sabía que quería hacer eso. Primero imagina un papagayo. Claro, primero imagina un loro que habla, pero dice: el loro no tiene dignidad poética. Entonces un cuervo. Y empieza a generar la poesía esa, que es tan extraordinaria, de afuera hacia adentro. Sí. Citarrosa también cuenta que sus canciones las empieza con un tarareo, con una melodía, y de a poco esa melodía va atrayendo ella unas palabras, y una palabra trae también a la otra, y se va constituyendo así una composición musical, una canción. Eso me resulta muy interesante, porque siento que en el teatro pasa a veces eso, ¿no? Eso de afuera. Y el mismo Poe tiene otro artículo, que es una reseña de una obra de Houghton, donde anuncia de algún modo el programa propio para escribir cuentos, y dice lo mismo, lo que vos decís de la poesía, lo dice en el cuento con respecto al final. O sea, que primero hay que tener el final, y desde la primera palabra todos los efectos tienen que ir dirigidos hacia ese final, ¿no? Hacia ese último final. Entonces, es el primero que postula su teoría de construcción del cuento, donde el final de algún modo es la estrella, ¿no? de la obra. Y todo tiene que converger hacia el final. Después eso, por supuesto, en el relato contemporáneo se ha modificado, se ha transgredido, pero es muy atractivo pero es la idea, es la misma idea. Sí. Primero está el efecto que vos querés lograr y después los medios para llegar. Exacto, ¿no? Lo vas haciendo. Otro que habla muy bien de esos métodos de escritura es Thomas Bernhard. Corrección, que es un genio. Un gran escritor, que él lo que dice es que trata de llenar la hoja, de llenar, de agregar, de meter, de sobreabundar, de repetir, de redundar. Y ese es método de la redundancia, empieza a ulcerar las temáticas y empiezan a aparecer cosas de la pura ulceración y repetición. Y tiene esa escritura maquínica tan extraordinaria, que es fascinante. Sí. Bueno, yo vengo de leer 7 novelas de John Foss. Leí más de 7, leí 8. Leí La Septología, que ganó el premio Nobel, y antes leí Trilogía de John Foss. La Septología tiene unas 600 páginas. Nunca pone un punto. Bueno, el efecto puede ser hipnótico, pero también es un efecto extraño, muy, muy a lo Joyce, muy a lo de Samuel Beckett. Ahora, yo digo, para hacer eso, primero tenés que dominar la técnica, muchísimo. ¿Qué pensás vos? Bueno, siempre creo que hay como dos soluciones a eso. O uno es un genio único en la especie que se levanta un día y un poco como en la conjura de los necios, ¿no? Hay algo innato, como quizá podríamos pensar en Andrés Caicedo también, el escritor colombiano, y de pronto escribís algo que brilla por sí solo, que lleva en sí la originalidad, la impronta, etcétera. O bien sos una persona que alcanza, digamos, la originalidad a través de justamente la adquisición y la transgresión de tradiciones, ¿no? O sea, para mí están las dos posibilidades. Hay algo muy, muy teatral también en una de las tesis, no me acuerdo cuál, donde vos decís que no darle al lector
todo sobre el personaje, o como que el personaje se defina. Sí. Pocos rasgos, pero por la decisivos. acción, ¿no? Ese es un consejo de Borges, sí. Claro. Presentar al personaje con pocos rasgos, pero decisivos. Y él dice algo más, ¿no? Que a él lo han elogiado, dice, por lograr que condensar en un cuento, en una sola situación, la cifra de una vida, y que ese recurso es el de Dante en la Divina Comedia, ¿no? O sea, de que los personajes en la Divina Comedia se presentan en un solo momento y uno los recuerda para siempre, ¿no? Entonces ese es el efecto de nuevo que él buscaba. O sea, otra vez la cuestión del efecto, del artificio, etcétera, ¿no? Borges creía que la obra de arte era sobre todo artificio, ¿no? Y bueno, hay algo también que quería que me asocié con esto que vos decías, que también existe lo que sería el procedimiento, la máquina de escritura que cada escritor es, ¿no? La capacidad maquínica de generar un lenguaje, como en el caso de Bernhard, pienso Martínez Estrada, Ezequiel Martínez Estrada, con la radiografía de La Pampa, con o Di Benedetto, que son escritores que tienen una máquina de escritura, es como si arrancara y empieza a escribir y cualquier tema les va. Y entonces yo leo Radiografía de La Pampa y mi fascinación se divide exactamente en dos, por un lado por la máquina de escritura y por otro por el tema. Y yo creo que la máquina esa de escritura hace que ese tema empiece como a restallar asuntos que tiene entrañados y que solamente una máquina de escritura sí puede hacer emerger. Hay algo de eso también, que es la propia técnica de cada autor, de cada escritor, la que va generando también esa posibilidad de ulcerar los temas, de estallarlos poéticamente. A mí me fascina mucho eso. Di Benedetto también, es notable. Bueno, Sama. Sama es una obra de arte. El Silenciero es maravilloso. Exactamente. Está más radicalizada esa máquina. Eso también me llama la atención. Bueno, en ese mismo sentido, yo estoy leyendo ahora a Milan Kundera, bueno, que había leído alguna novela de él, La Broma, hace muchos años. Hay una maravillosa, La vida está en otra parte. Yo leí ahora, La insoportable levedad del ser hace un par de años y este año La inmortalidad. Pero veo exactamente esto que vos decís, ¿no? Que él podría escribir eternamente porque escribe en una especie de zona de reflexión filosófica, pero reflexión filosófica sobre las costumbres y tensiones de las relaciones humanas, ¿no? Es como una zona propia que lo hace muy bien y creo yo para la gente de teatro es extraordinario el valor que le da a algunos gestos, ¿no? O sea, hay gestos que definen completamente personajes y que él los va retomando en distintos capítulos de sus novelas y los va resignificando y después cuando terminás la novela pensás, pero ¿de qué está construida esta novela? Y está construida de la situación existencial de personajes unidos por unos pocos gestos, ¿no? En realidad el teatro tiene en el cuerpo del actor, tiene que resumir todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero tiene que estar en el cuerpo, que es cuando vos haces Macbeth. Yo, la verdad que, tengo mucha admiración por tu trabajo y te quedas mudo porque vos decís, ¿cómo va de Macbeth a Lady Macbeth? ¿Cómo va de Lady Macbeth a Duncan? ¿Cómo va? Es decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo vivís en tu cuerpo? A las brujas. Es una máquina, compositiva, una discontinua. La clave, la fórmula sería composición sobre discontinuidad. Composición del cuerpo, y también del cuadro escénico, que va produciendo quiebres, disrupciones, ¿no? Un cuerpo cambia el cuerpo. Al cambiar el cuerpo, inevitablemente aparece otra interioridad, otra voz. Hay un plan de contingencia de esos cambios, está prefabricado todo eso, ¿no? Está premeditado. Entonces ya eso se va puliendo y cada vez más es una artesanía. Y esa secuencia compositiva empieza a generar un efecto medio sobrenatural, incluso en quien lo hace, en mi caso. Yo siento que cuando voy haciendo eso, durante casi 2 horas, en ciertos momentos me observo de afuera y no puedo creer lo que está pasando. Estoy como entregado a esa dinámica, a esa secuencia, y alcanzo una zona de identidad de estructura, por llamarla así, que sería quién soy yo más allá del yo, del parásito del yo. Esa especie de habitación que un actor es,
Lo que pasa es que en general un actor suplanta su yo por un yo ficcional y ahí queda todo. Pero en este caso, al correrse el yo, lo que aparece son 7 personajes, una obra, es mucho más el alcance de la propuesta, por eso es medio fenomenológica y genera, como decía hace un rato, en el público también un grado de identificación y de empatía con una sospecha existencial vinculada a la reencarnación, a ya haber sido, al ser otros, una sospecha sobre la propia identidad como un campo ficcional alienado y de algún modo un campo ficcional en el que opera su influjo de una forma perversa y espantosa del frente histórico. Como si las identidades individuales estuvieran copadas por el enemigo, que también es un campo ficcional, ¿no? El nivel histórico. Entonces creo que ese nivel histórico produce en nosotros una influencia espantosa que desvirtúa nuestra identidad poética, la clausura, la vuelve unidimensional, alienada, compulsiva, y en el caso de Macbeth, criminal, ¿no? Si ese frente histórico termina de copar la identidad, termina produciendo asesinos. Claro. Qué generoso, ¿no? Escribir sobre el oficio y darlo a conocer así como lo hacés vos, ¿no? Quizás fue una manera de dejar de dar clase, ¿no? Yo estaba un poco cansado y dije, bueno, voy a escribirlas para no tener que darlas. Y además seguramente voy a poder pensar mejor al escribirlas. Igual sí me preocupé de mantener el tono de oralidad de las clases, ¿no? O sea, se nota todo el tiempo. Se leen como si yo estuviera hablando en una clase, porque me gustaba. Yo creo que hay algo de la oralidad, lo hice también con mi libro Borges y la matemática, que te permite conectar rápidamente temas muy diferentes entre sí. Si uno tiene que hacer toda la argumentación por escrito que va de un tema hacia otro, hay que tomarse una cantidad de cuidados. En cambio, al hablar con unos pases de manos, yo digo la elocuencia de las manos, ¿no? O sea, vos empezás a hablar, te das cuenta de que los convenciste y podés saltar a otro tema o podés vincular y traer dos temas entre sí. Entonces me gustaba esa especie de vivacidad del oral, ¿no? Y traté de que eso se mantuviera y te acompaña mucho Henry James, te acompaña Borges, te acompaña Patricia Smith, ¿no? O tus propias obras. Gombrowicz, ¿te gusta mucho Gombrowicz, Patricia Highsmith, Pablo de Santis, Milán Kundera, Borges, Italo Calvino. ¿Vos sabías que es matemático él? ¿Sabías de eso? No, tengo una formación en lógica matemática. Mirá. Y el pequeño apartado donde hablo de esta cuestión de si hay un número finito finalmente de situaciones dramáticas posibles o si es ilimitado, ahí hago un pequeño argumento de lógica matemática para imaginar una obra de obras, ¿no? O sea, imagino que suponete haya un número n muy grande de situaciones dramáticas posibles y que todas se exhiben en un teatro con una cantidad muy grande de salas. Ahí están todas las posibles. Entonces aparece un actor que le han prometido el papel protagónico en una de las obras y trata de saber en cuál obra tiene su papel y en todos lados lo rechazan y entonces le hacen pasar a la siguiente sala y entonces desde arriba uno asiste a una obra que es un actor sin destino, ¿no? Que es el protagonista pero que no tiene papel en ninguna de las obras. Qué gracioso, está buenísimo. Bueno, y ese argumento es un argumento que proviene de la lógica matemática en el fondo. ¿Te acordás de Infierno Grande? Bueno, lo escribí, ¿no? Así que un poco todavía me acuerdo. ¿Sí? ¿Te acordás de acerca de Roderer? Sí, bueno, Acerca de Roderer acaba de cumplir 30 años. Salió una edición especial, conmemorativa. Sí, así que tuve que releerlo. Bueno, escribieron Elsa Drukarov escribió un ensayo precioso. Muy buen ensayo. Sí, sí. Así que sí, son mis libros iniciales muy queridos y se siguen reeditando. Y lo que fue al cine también, ¿no? Hay 2 películas. 3 en realidad, porque es Los Crímenes de Oxford, basado en Crímenes Imperceptibles, La Ira de Dios, y La Argentina. Y El Hijo, que tuvo otro nombre, como película tuvo otro nombre. No, el cuento se llamaba Una Madre Protectora y la película se llamó El Hijo. Exactamente. Con Joaquín Furriel y Martina Guzmán. ¿Y la próxima novela cuál sería?
Se va a llamar Un crimen dialéctico, y esta misma idea de la dialéctica va a aparecer, pero en un plano policial, digamos, ¿no? En la forma de manipular a ciertos personajes para que se cometa un crimen. Ahora, el crimen es un tema central, Sí. absolutamente central. Me acuerdo en La condición humana, Malraux dice, el hombre que no ha matado es virgen, ¿no? Por suerte acá somos los 3 vírgenes, ¿no? Por favor. Pero digo, esta idea, ¿no? de suprimir la vida del otro, ¿no? Y algo que no tiene regreso. En el teatro, en Shakespeare, es impresionante. Exactamente, sí, en Hamlet también, por ejemplo. Bueno, Hamlet terminan todos muertos. Sí, y toda la cosa. Salvo Horacio. Sí, el crimen y todo el asedio de lo sobrenatural posterior al crimen, ¿no? Eso es curioso Claro. también. Fíjate en Macbeth, las manos, ¿no? Exacto. Me tengo que lavar las manos, sacar la sangre. Y la los- aparición de las voces, de la sombra que lo acusa. Y- Macbeth no dormirá jamás. No, y en Macbeth también están los golpes Los a la golpes en puerta, la puerta. que eso es el ensayo de Quincy, que Claro. decía, ¿por qué me estremecen estos golpes? Porque fue el traspaso de lo normal al mundo del crimen, ¿no? Al mundo del crimen consumado, es entrar en otra atmósfera. Bueno, el crimen A está vos también consumado. siempre te interesó el crimen. Digo, No, siempre leyendo no. tu La obra verdad, veo mucho. me gustó mucho, la verdad, la novela policial en la adolescencia. O sea, en la adolescencia leí muchísimas novelas policiales, bueno, de Conan Doyle, Agatha Christie, la colección del Séptimo Círculo. Mi papá era bastante lector de novelas policiales y de ciencia ficción, o sea que leí los dos géneros más o menos a la par, junto con el fantástico argentino, que el fantástico argentino también me parece que es un género muy, muy interesante. Entonces, mi formación... ¿Quién estaría ahí? Borges. Borges y Silvino Campo, Silvino. Marco de Nevi, Liliana Hecker también tiene cuentos fantásticos, Abelardo Castillo. O sea, ese género a mí me gustó, lo practiqué, tengo varios cuentos, Cortázar, ¿no es cierto? Pero en un momento, justamente cuando empecé a leer a Henry James, me aparté bastante de todas esas corrientes y mis primeras novelas tienen más que ver con la novela fáustica, con las ideas de las novelas, de la escena literaria, ¿no? Como La mujer del maestro. Y recién pensé en escribir un policial cuando volvía de Oxford, porque bueno, me parecía que el escenario de Oxford se prestaba para una novela policial, y imaginé, mientras estaba allá, imaginé ya algo de la trama de Crímenes Imperceptibles. Bien, Una esa pregunta. está en camino. Sí. Por ejemplo, para mí es fantástica, pero no sé, por ahí no es Megafono la guerra de Marechal. ¿Entraría dentro de una novela fantástica? Porque viste que tiene como esas situaciones. Tiene situaciones fantásticas. Yo esa novela la llamo la novela un poco de acumulación de prodigios, ¿no? Cuando no hay... yo pienso en el género fantástico, lo comento aquí, más bien como, de nuevo, la cuestión del efecto, ¿no? Hay una única transgresión de lo real, y el efecto principal está en esa especie de borde en que no se sabe realmente si ocurrió algo Entiendo. por fuera de lo real, o es una manera un poco distorsionada de ver algo que en el fondo era real. Claro. Es lo que Todorov llama la vacilación entre una explicación sobrenatural y una explicación totalmente todavía de este mundo, ¿no? Me parece que el género fantástico en la Argentina tiene más que ver con eso. Claro. En cambio, por ejemplo, en un cuento como Aventuras de Gombrowicz, se parece más a los cuentos, o algunas novelas de Aira, donde hay una sucesión de prodigios, ¿no? Entonces uno es como que entra en otro terreno donde todo es admisible, ¿no? Exacto. Sería la diferencia entre el cuento El Aleph y Harry Potter, por decirte algo, ¿no? donde la realidad ya se disuelve y uno deja entrar a la magia por todos los rincones. O entre un cuento de Las Mil y Una Noches y un cuento fantástico un cuento de Poe, digamos, ¿no? Donde hay algo que parece del orden sobrenatural, pero no está seguro hasta qué punto. Claro, el corazón del actor. Por Claro, ejemplo, bueno. un corazón. Quiero hacer una breve paréntesis, ¿no? Y recomendar una película que tiene que ver, en mi opinión, con una actriz notable.
Vieron que hablamos de la zona de interés. Bien, Anatomía de una caída es también, en mi opinión, por supuesto, es una excelente película, con una actriz que es la misma de la zona de interés, que es Sandra Hüller. Entiendo que es Sandra Hüller. Notable, verdaderamente notable. Ahora bien, el arte tiene siempre, en mi opinión también, una zona de ambigüedad importante. Si no hay ambigüedad, es muy difícil pensar en un hecho artístico. Entonces, a partir de lo que ocurre con una escritora que le va muy bien, tiene un marido que es escritor, pero que no le va muy bien, viene una amiga, una periodista a entrevistarla, y el marido pone muy, muy, muy fuerte la música, es decir, que la entrevista se ve perturbada y también la intimidad de la protagonista se ve perturbada por esa irrupción del marido. ¿Qué ocurre casi inmediatamente después? El marido, en una casa en la montaña, hay nieve, aparece muerto. Hasta ahí puedo contar. ¿Qué le ocurrió? Se cayó desde ese primer piso de la casa, lo asesinó la mujer, que es la única que está en la casa, además del hijo, que bueno, en fin, el hijo había salido a caminar. ¿Qué pensamos? Hay una zona de ambigüedad muy importante para pensar esta película, pero tanto en la zona de interés como en Anatomía de una caída hay una actriz extraordinaria, que con muy poco, como los grandes actores, da mucho. Con una enorme economía de recursos, da todo, da un mundo, construye un mundo. Por supuesto, la película fue candidata a uno de los premios Oscar, lo obtuvo en el premio al mejor guión, pero el trabajo de ella es sencillamente excepcional. No dejen de ver cualquiera de estas dos películas, no sé si la vieron ustedes. Sí, yo te iba a decir sobre Anatomía de una caída que algo original, hablando de la cuestión de la originalidad, es que juega un poco con la expectativa equivocada del espectador, ¿no? Porque el espectador la mira en principio como si finalmente uno pudiera tener una develación total de lo ocurrido. Pero en realidad, para mí, ¿no? Por lo menos la película encuentra en el juicio, en los protocolos del juicio, encuentra una manera de meterse en la interioridad de esa relación y de alumbrarla que de otra manera no hubiéramos podido acceder a esos pensamientos encontrados de la relación entre ellos, a esa ambigüedad, tal como decís, a escenas que recién uno descubre durante el juicio. Entonces, para mí, la verdadera película es esa incursión en la pesadilla de lo que puede ser una pareja, aparentemente con una vida razonable, en los dobleces, de la ambigüedad de y es excepcional, no vamos a contar mucho, pero es excepcional el rol del hijo. El hijo está muy bien. Absolutamente admirable. Sí, es un poco inverosímil que lo pongan en todas las escenas de juicio. Creo que acá no se permitiría eso. No se permitiría. Acá no se permite. Es un que lo llevan a... Pero que de alguna manera ese niño tiene en la historia un peso muy fuerte. Importante. Muy importante. ¿Cuándo actúas? Ahora nos pasamos a los martes y miércoles a las 20 horas en el Teatro Metropolitan. Y los fines de semana salimos de gira por distintas partes del país. Pasemos el chivo completo. Entradas por Alternativa Teatral. Por Plateanet. Por Plateanet. ¿Ves? ¿Ya sí. me equivoqué yo? No, también Alternativa, Plateanet. Pero se suma ahora Plateanet, que es una plataforma... Plateanet. Metropolitan. Teatro Metropolitan. Y los fines de semana de gira. Viernes, sábado y domingo nos vamos por el país o por el interior de la provincia. Bueno, hay que ir a verlo. Por favor, hay que ir a verlo. Maestro, tu libro 11 tesis está en todas partes. Espero que sí, bueno. Y es un... Quizá en todas, ¿no? No, sí, yo ando por las librerías y lo veo, ¿no es cierto? Bueno, me alegro, todavía no recorrí librerías. No. Realmente muy agradecido a los dos, A vos, muy agradecido a la gente de Global Play que me ha recibido con tanto afecto y que me ayudan tanto en un método que es el streaming, del cual soy absolutamente nuevo en esto, quiero aclararlo. Muy agradecido a Pablo Canales al frente de todo esto, y por supuesto nos reencontramos en una semana, y siempre ya a partir de hoy el programa está volando por las redes. ¿Qué son las redes? No sé bien, pero está por ahí, en todas partes. Muchas gracias por acompañarnos.